Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este es un pasaje de suma importancia para nuestra vida, para entender lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla acerca de cómo enfrentar y superar nuestras debilidades, nuestras deficiencias, nuestros problemas, nuestras necesidades. El uno poder de alguna manera enfrentar un problema cuando uno se siente fuerte, se siente seguro, se siente firme, no es muy difícil. Uno confía en su fortaleza, en su habilidad, en su ánimo, en su capacidad, y uno de alguna manera enfrenta aquellos retos, aquellos problemas. Pero hay una situación donde más batallamos como seres humanos, y esto es para enfrentar aquellas situaciones que pasamos y poder superarlas. Aquellas cosas que nos sentimos impotentes muchas veces para enfrentar, para superar. Aquellas cosas que nos sentimos demasiado débiles. Sentimos que el problema es más fuerte, más grande que nosotros. Y nosotros nos sentimos incapaces de poder superar, enfrentar aquel problema. Nos sentimos débiles, nos sentimos que está fuera de nuestra capacidad el poder enfrentar y superar aquel problema. Es donde Dios entra y Dios habla a nuestra vida y nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nos habla de una ayuda para superar nuestras debilidades. Por eso dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque en nuestra debilidad es donde sentimos la impotencia, la incapacidad. Es donde nos sentimos que no podemos contra el problema, que no podemos contra aquel reto que tenemos delante de nosotros. Y allí es donde Dios nos dice: hijo, las cosas que sientes que son más grandes que tú, las cosas que sientes que son más fuertes que tú, que hay muchas cosas que enfrentamos en la vida que realmente sentimos que son más grandes que nosotros, más fuertes que nosotros, y nos sentimos imposibilitados para enfrentar aquellos retos. Pero el Señor dice: hijo, te sientes imposibilitado porque miras tu debilidad, tu condición, y no sientes que en ti hay la fuerza suficiente para poder enfrentar aquel problema. Pero el Señor nos dice: hijo, yo tengo mi Espíritu para ayudarte en esas debilidades. Yo tengo mi Espíritu Santo para fortalecerte en las debilidades que tú no puedes superar por tu propia fuerza o por tu propia capacidad. Mi Espíritu te fortalece, te ayuda en medio de tus debilidades. Y cuando tú sientas que más débil eres, es cuando mirarás el poder de Dios obrando en tu vida de una manera más grande y más maravillosa sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta hermosa y linda tarde. Entonces, cuando la Escritura dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, está hablándonos de todo aquello, vuelvo a repetir, que sentimos que está fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra fuerza para poder enfrentarlo y superarlo. Y entre estas cosas quiero comenzar a hablar de algunas de estas cosas con las que batallamos, que en su mayoría cosas con las que más problemas tenemos son las cosas internas y después también las cosas externas. Las cosas internas, hablando por ejemplo de los sentimientos con los que lidiamos, con los que batallamos,
por las situaciones que atravesamos en la vida. Por ejemplo, hay muchas personas que batallan para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero ellos saben lo que deben de hacer, pero sienten que no tienen la fuerza para hacerlo. Por ejemplo, hay personas que han sido ofendidas, dañadas, lastimadas por otra persona, y saben que Dios nos dice a todos sus hijos que debemos de perdonar para poder ser perdonados. Y el Señor nos dice: tienes que perdonar. Y la persona dice: sí, yo sé que debo de perdonar, pero yo no puedo perdonar. Pero ¿por qué no puedes perdonar? Porque realmente no tengo la fuerza en mí para perdonar. Yo quisiera poder perdonar a la persona que me dañó, pero fue tan grande el daño que me hizo, fue tan fuerte lo que me sucedió, que siento que no puedo perdonar a aquella persona. Yo sé que eso es lo que debo de hacer, pero hay una diferencia entre lo que sabemos que debemos de hacer y realmente hacerlo. Porque yo puedo saber lo que debo de hacer, pero hay diferencia entre saber lo que debo de hacer y entre el comenzar a hacerlo. Hay cosas que queremos dejar en nuestras vidas, hay cosas que tenemos que hacer y no podemos hacer, y hay cosas que tenemos que no hacer y no sentimos tampoco la fuerza para dejar de hacer aquello que seguimos haciendo que no agrada a Dios. Y no es que no entendamos que aquello es incorrecto, que aquello es malo, que aquello no agrada a Dios. Simplemente sentimos que no tenemos la fuerza para poder vencer, superar aquello que sabemos que debemos de hacer o aquello que sabemos que no debemos de hacer. En este caso pongo el ejemplo, lo que debemos de hacer. Una cosa que debemos de hacer es perdonar. Una cosa que debemos de hacer es amar a nuestro prójimo, amar a Dios, amar a nuestros amigos, amar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, amar aún a nuestros propios enemigos. La palabra nos enseña eso. Ama no solamente a quien te ama, ama a quien te aborrece. No ames solamente a quien te hace bien, ama a quien te ha hecho un mal. Bendice a quien te maldice, ora por quien te ultraja, haz el bien a quien te hace el mal. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la orden del Señor, esa es la ordenanza de nuestro Dios. Sin embargo, la hemos escuchado, la sabemos, pero sentimos la impotencia para hacerlo, porque sentimos que somos muy débiles. Entonces, aquí viene el Señor a decirnos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aquí lo primero que nos comienza a decir es que tenemos una ayuda, un apoyo, y esta ayuda es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando uno trata de vencer y superar aquellos retos que tiene delante de uno con su propia fuerza, uno se siente impotente, que no va a poder. Pero Dios dice: hijo, dale lugar a mi Espíritu Santo. Reconoce tu imposibilidad delante de Dios. No necesitamos siempre sentir, pensar o decir que lo podemos todo, o sea, en nosotros mismos. Oh, si yo puedo vencer esto, si yo puedo salir adelante, yo puedo superar esta situación. No, hay veces que necesitamos reconocer: yo no puedo superar esto solo, yo no puedo vencer esto solo, yo no puedo salir adelante solo, pero con la ayuda de mi Señor, de mi Salvador, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, yo voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Aleluya, voy a salir adelante. Denle ese aplauso al Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu en nosotros hace un trabajo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos.
El Espíritu en nosotros nos ayuda a lograr vencer, a lograr hacer lo que por nuestra propia fuerza no podemos hacer, y nos ayuda a poder no hacer lo que por nuestra propia fuerza nosotros tratamos de no hacer pero terminamos haciendo. Entonces solo con la ayuda del Espíritu de Dios tenemos la capacidad para superar nuestras debilidades, para superar nuestras deficiencias. Y por eso le decía, en eso consiste muchas veces el poder perdonar, el poder amar, el poder bendecir, el poder realmente enfrentar los retos que por nuestra propia condición sentimos que no podemos hacerlo, que no podemos lograrlo. Solamente con la ayuda de Dios podremos superar, enfrentar todo aquello. Entonces nuestro lugar cuando nos sentimos atrapados en nuestra debilidad, en nuestros problemas y en nuestras necesidades impotentes para poder superarlas, el deseo de Dios es que le demos lugar a su Espíritu Santo. Y el primer lugar o la primera forma como le damos lugar al Espíritu Santo de Dios en estos casos es reconociendo nuestra impotencia, es reconociendo nuestra condición. No necesitamos sentirnos los superhombres, los superfuertes todo el tiempo. Muchas veces es necesario reconocer nuestra condición, nuestra debilidad, nuestra capacidad, que no podemos, que nos sentimos impotentes, incapaces. Y Dios dice: hijo, eso me agrada. No siempre necesitas pretender y aparentar que eres fuerte, que eres sabio, que tú puedes lograr salir adelante en cualquier circunstancia. Es necesario que muchas veces nos dobleguemos delante del Señor y le digamos: Señor, si tú no me ayudas, yo no podré salir adelante. Si tú no estás conmigo, yo pereceré en este problema. Pero si tú estás conmigo, ¿quién podrá estar contra mí, Señor? Si tú me ayudas, Señor, yo enfrentaré mis retos, mis enemigos, mis problemas, y seré más que un vencedor en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a avanzar en nuestro tema y vamos a ir mirando diferentes aspectos de este punto. Veamos qué dice 2 de Corintios capítulo 12, el versículo 7 al versículo 10, para ir entendiendo más formalmente lo que la palabra nos enseña. Y para que la grandeza de las revelaciones no se me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilloso, ¿verdad? Este pasaje nos lo presenta ya de una manera diferente. Nos habla de la gracia de Dios, pero está hablando de lo mismo. Está hablando de la debilidad del hombre, está hablando de la impotencia del hombre, y no está hablando solamente del hombre inconverso del mundo, sino que está hablando de los hijos de Dios, lo que pasamos, lo que atravesamos, cómo nos sentimos en momentos, la debilidad que sentimos, la impotencia, la necesidad, la condición en la que nos encontramos en nuestra humanidad en diferentes momentos de nuestra vida. Y en este caso el apóstol Pablo está pasando por uno de esos momentos, por una de esas etapas. Y por eso él expresa y dice que para que la grandeza de la revelación no lo exaltase desmedidamente, dice que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteé, para que no se enalteciere sobremanera. Entonces viene un estorbo espiritual, viene un ataque, viene una situación a su vida que es con un propósito bueno, pero es desagradable en su humanidad. Dice el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces
Pablo quería que el Señor quitara su debilidad, quitara su problema, quitara su situación. Muchas veces nosotros oramos a Dios y pedimos a Dios que Él quite cosas de nuestra vida, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca. Y hay veces que estamos expectando o pensando que aquello va a ser algo que Dios va a hacer siempre de una manera sobrenatural, hablando como de que va a desaparecer la debilidad. Le pido a Dios que me quite la debilidad, le pido a Dios que me quite el problema, y pensamos como que Dios va a quitar esa debilidad y ya nos vamos a sentir muy fuertes, muy firmes. Pero no es siempre como Dios trabaja. Eso es lo que Pablo pedía cuando dice el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando Pablo está pidiendo que quite, 3 veces ruega al Señor que le quite ese aguijón, que le quite esa debilidad, que le quite ese problema, que le quite ese desánimo, que le quite aquella situación con la que estamos lidiando. Hay personas que en ocasiones llegan a pasar problemas emocionales fuertes, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de diferentes tipos de cosas que les agobian y que le piden al Señor: Señor, quítame esto, Señor, de sobre mi vida. Y muchas veces el enfoque es: quita esto de mí, como el apóstol Pablo lo estaba pidiendo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La insistencia de Pablo, el enfoque de Pablo era: quita de mí esta situación, quita de mí este problema, quita de mí este desánimo. Pero muchas veces nos frustramos porque no miramos que Dios quite de nosotros aquello. No miramos que se vaya la depresión, no miramos que se vaya la ansiedad, no miramos que se vaya la tristeza, no miramos que se vaya a aquella situación que estamos viviendo o que estamos pasando. No miramos que se vaya y nos sentimos frustrados: Señor, que no me quieres, que no me amas, o que no me oyes, que no me escuchas, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no se va esto de mi vida? Y de repente vamos decayendo, pensando que Dios no nos ama, no nos oye, que nos ha olvidado. Pero la respuesta de Dios para Pablo ahora viene de esta manera: y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, está diciendo él: en mi debilidad he entendido que no voy a esperar que Dios quite esa debilidad, que desaparezca, que ya no sienta lo que estoy sintiendo. Ese es uno de los problemas que el enemigo utiliza para manipularnos muy a menudo. Que como no sentimos que desaparece el sentimiento, como no sentimos que desaparece aquello con lo que batallamos. Hay personas que llegan a sentir odio por alguien que les hizo un daño y dicen: Dios mío, pues quítame este odio. Pero parece que el odio no se va, parece que el odio no se quita. Yo le he dicho a Dios: quítame este odio, pero el odio no se va, el odio no se quita, el odio no desaparece. Porque quiero decirte, no es simplemente decir: Señor, quítame este odio, y como que Dios automáticamente ya lo quita. Ya no siento odio, ya siento puro amor por aquel que me dañó, por aquella persona que me lastimó. No funciona generalmente de esa manera. Hay ocasiones que sí pasa eso, pero eso ya es un milagro de Dios, no es lo que generalmente sucede. Entonces, lo que generalmente sucede es que uno puede pedirle a Dios, pero en veces sigue sintiendo lo mismo, sigue sintiéndose de la misma manera. ¿Y qué hago entonces? Bueno, cuando yo me sigo sintiendo de la misma manera, no porque me sigo sintiendo de la misma manera significa que Dios no me oye, que Dios no me responde. Dios le dijo a Pablo: Pablo, tu aguijón va a quedarse ahí, tu aguijón ahí está, tu aguijón vas a sentirlo, tu aguijón va a dolerte, va a afligirte, pero te voy a dar la respuesta, te voy a dar la solución. No esperes que te quite el aguijón,
No esperes que desaparezca aquel problema que tienes en tu vida. Antes te digo, bástate mi gracia, sumérgete en mi gracia, refúgiate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tu debilidad no es una desventaja, tu debilidad es una ventaja, aleluya. Tu debilidad es una ventaja. La manera como miramos nuestras debilidades, la manera como miramos nuestra impotencia, nuestra debilidad, siempre es la manera negativa. O sea, siempre miramos que la debilidad es un estorbo en mi vida. Si tan solo no tuviera esta debilidad, si tan solo me sintiera fuerte, si tan solo tuviera la fortaleza que tienen tales hermanos que tuvo Pablo, que tuvo Abraham, etcétera, etcétera. Y pensamos que la debilidad es nuestro mayor enemigo, cuando Dios dice: la debilidad puede llegar a ser tu mayor amigo, tu mayor aliado. En el sentido, no que la debilidad sea algo positivo en ese sentido, sino que en la debilidad es donde se perfecciona, es donde se glorifica el poder de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios. Es donde le damos lugar a Dios en nuestra vida a través de nuestras debilidades. Es donde Dios trabaja, es donde Dios moldea, es donde Dios forma, es donde Dios capacita, es donde Dios equipa al hombre, al creyente, a la mujer de una manera especial. Es a través de la debilidad. Entonces, a mí no me gusta la debilidad. A nadie nos gusta la debilidad. La debilidad nos hace sentir vulnerables. La debilidad nos hace sentir débiles, nos hace sentir impotentes. Pero Dios dice: muchas veces es bueno que te sientas de esa manera. Muchas veces es bueno que entiendas que en verdad eres impotente en tu humanidad. Lo que hace la debilidad realmente es descubrir, es mostrar abiertamente nuestra condición humana. En nuestra condición humana somos impotentes, somos incapaces, somos débiles. Pero en el poder de Dios, o en la gracia de Dios, ahí es donde se manifiesta ese poder, esa gracia en medio de la debilidad, para que Dios haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y cuando Él haga lo que Él quiere hacer, no habrá lugar para que el hombre diga: yo lo hice por mi fuerza, yo lo hice por mi sabiduría, sino que toda la gloria y toda la honra será al único que la merece, a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aleluya. Porque entenderemos que nosotros no hicimos nada, que no fue por nuestra fuerza. Entonces veamos cómo Pablo se expresa en el versículo 9 y dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escuche usted a la mayoría de cristianos. Escuche usted a la mayoría de la gente en el mundo secular y aún en el pueblo de Dios. ¿En qué se gloría el pueblo de Dios? ¿En qué se gloría el mundo? Primeramente, el mundo se gloría en sus fortalezas. Yo soy rico, yo soy poderoso, yo soy fuerte, a mí no me hace falta nada, yo tengo aquí, yo tengo allá. El mundo secular se gloría en todo lo que tiene, o lo que cree que tiene, o lo que cree que es, su fuerza, su capacidad, su habilidad. Pero el pueblo de Dios, muchas veces, a pesar de que somos pueblo de Dios, y a pesar de que de alguna manera decimos que confiamos en Dios, y decimos que la gloria es para Dios, pero como que en cierto aspecto nos gloriamos en que yo ayuno mucho, en que yo oro mucho, en que yo soy fuerte, porque yo leo la palabra, conozco mucho la palabra, tengo 20, 30 años, 40 años en el evangelio. Y comenzamos a escuchar muchas veces en lo que se gloría el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiende a gloriarse también en sus fortalezas, tiende a gloriarse
en aquellas habilidades y capacidades que tiene o que siente que tiene, en los dones que tiene de parte de Dios, en su conocimiento que tiene de la misma palabra de Dios, de alguna manera en su disciplina de oración, en su ayuno, en las diferentes cosas que puede hacer para buscar agradar a Dios, y se gloria y confía en esas cosas, lo cual no es malo, son cosas buenas, son cosas agradables. Pero el apóstol Pablo, si analizamos detalladamente, el apóstol Pablo expresa y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, Pablo podía gloriarse en que era un apóstol, podía gloriarse en que fue llevado al tercer cielo, podía gloriarse en que levantaba muertos, en que libertaba endemoniados y miraba la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Pablo podía gloriarse en que era un instrumento poderoso de salvación y que multitudes de almas habían venido a los pies de Cristo por la predicación de Pablo. Pablo tenía tanto de qué gloriarse. Él mismo lo expresa y dice: soy circuncidado desde el 8º día, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos, y comienza a hablar de una serie de cosas que presenta sus credenciales humanas en lo que él se podía gloriar. Alguien se quiere gloriar, dice: yo más en la carne, yo tengo de qué gloriarme. Pero termina diciendo: todo esto lo tengo como basura por tal de conocer a Cristo, con tal de conocer su poder, el poder de su resurrección, con tal de encontrarme con él. Todo esto lo tengo como pérdida, no lo estimo como algo valioso, sino que ahora Pablo decía: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades. Eso me llama la atención. O sea, él de lo que testificaba y en lo que se gloriaba. ¿Tienes algo especial, Pablo? Sí, tengo algo muy especial. ¿Qué tienes de especial? ¿Que eres el gran apóstol? No, no es eso, eso es superficial. Entonces, ¿qué has hecho milagros? No, eso no me ayuda de mucho. Entonces, ¿en qué? ¿Que has levantado muertos? No, tampoco eso. Esos muertos que he levantado, enfermos que se han sanado, se vuelven a morir con los años, y no fue la gran cosa, solo duró el beneficio por algún tiempo. Entonces, ¿en qué te glorías, Pablo? ¿En qué te glorías? Me glorío en que soy débil, me glorío en que en ocasiones siento que no puedo más, me glorío en que en ocasiones voy apenas caminando y siento flaquear y me siento débil. En mis debilidades me glorío. ¡Qué tremendo! En mis debilidades me glorío. ¿Usted no escucha a un cristiano comúnmente gloriándose de sus debilidades? Dando testimonio, hermanos, quiero dar un testimonio. ¿Cuál es su testimonio? Me levanté sintiéndome tan débil que ya no podía ni caminar, sin ganas, sin ánimo, sin esto, sin lo otro. Me glorío. ¿Y qué tiene de especial eso? Bueno, es que cuando me acerco a Dios con esa debilidad, comienzo a sentir que el Rey de los cielos toma el control de mi vida, y su poder comienza a descender, y su gracia me comienza a sostener, y me comienza a ayudar, y me comienza a impulsar, y me dice: no temas, camina, que yo estoy contigo, y me da ánimo y me da fuerza, pero en mis debilidades. O sea, vuelvo a repetir, Pablo no está diciendo que se gloría en triunfos y victorias que él tuvo. ¿Cuántas victorias tuvo Pablo? ¿Cuántos testimonios tenía Pablo para contar? Yo me glorío en aquella vez que el Señor hizo esto, hizo lo otro, y cerró la boca del león, y me libró de esto y me libró del otro, y me apedrearon y me dejaron como muerto, y de ahí me levantó el Señor y hizo esto, hizo lo otro. ¿Cuánto, hermanos? Si Pablo se pusiera a dar testimonio, no terminaría, ¿verdad?, culto tras culto, solo de dar testimonio de las maravillas que Dios hacía con él, y podía gloriarse en todo eso. No es malo testificar de las maravillas que hace el Señor, no, pero las maravillas que hace el Señor, está diciendo el apóstol Pablo, las hace más a menudo cuando el hombre reconoce, entiende y asimila su debilidad, su incapacidad, su impotencia humanamente, y ahí es donde Dios se lleva toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y es donde su gracia reposa sobre la vida del hombre. Aleluya.
es donde la gracia de Dios se manifiesta. Pero entonces no es malo el uno entender que en la debilidad nos podemos gloriar. De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloriarse uno es sentirse privilegiado. Es decir, yo me siento muy privilegiado, decía Pablo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué momento? ¿De qué cosa? ¿De qué ocasión? De mis debilidades. Gracias a Dios por mis flaquezas. Gracias a Dios por mis problemas. Gracias a Dios por esos momentos cuando ya no puedo más. Gracias a Dios, y aprendí a gloriarse en sus debilidades. Cuando uno hace eso, primeramente uno permite que Dios se glorifique en la vida de uno. Pero segundamente, uno se convierte en un instrumento de esperanza para los que pasan cosas semejantes, cosas parecidas. Porque hay veces que cuando el cristiano se gloria solamente en triunfos y en victorias, y se presenta como el superhombre, y se presenta como el invencible, y que él todo lo puede, y que a él nada lo asusta y nada lo intimida, y él lo enfrenta todo y se ríe del miedo en su cara, y etcétera, etcétera. Cuando el hombre presenta esa actitud, yo miro a un Pablo que podía tomar esa actitud. Si alguien en la Biblia tenía las credenciales, los méritos para decir: yo me río del peligro en su cara, yo no tengo miedo de nada, yo me enfrento a cualquier cosa, yo no me intimido ante nada, yo soy el superhombre, el superapóstol, el superespiritual. Si alguien pudiera haber dicho eso, era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice: ese no es el camino que Dios me ha enseñado. Todo el que camina por ese camino, y el que tome ese camino, eventualmente va a terminar defraudado y defraudando a otros. Porque se presentó como el superhombre, y no hay superhombres en este camino. Todo lo que hemos logrado o hemos hecho no hemos sido nosotros, ha sido la gracia de Dios en nosotros, ha sido Cristo en nosotros, ha sido la misericordia de Dios en nuestra vida. No ha sido nuestra sabiduría, no ha sido nuestra fortaleza, no han sido nuestros talentos o dones, no ha sido nuestra capacidad, ha sido la gracia de nuestro Salvador obrando en nuestra vida. Ha sido Dios en nosotros. Pero en veces pensamos como que algo tuve que haber hecho yo, y algo de crédito me llevo yo en el proceso, porque oré, porque hice, porque aquí, porque allá, porque mi sabiduría, porque tomé este paso, tomé esta decisión, lo que haya sido. Y no entendemos que detrás de toda victoria y de todo triunfo está solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, respaldándonos, cuidándonos, ayudándonos, sosteniéndonos, sacándonos adelante de una y de otra manera. Es sola y únicamente la gracia de Dios. Pero por eso le digo, el apóstol Pablo, él mismo lo testifica, todo lo que tenía para gloriarse, todo lo que podía decir y hablar y expresar. Pero en este pasaje me llama tanto la atención que en un momento de los más fuertes de debilidad, de problema, donde sentía el agobio, el agotamiento, el dolor, la tristeza, se sentía de la peor manera, si usted quiere. Aquí es donde miramos a un Pablo que aprende algo maravilloso, que no solamente aprende lo que es caminar en esa fortaleza, caminar mirando esos milagros, caminar mirando todas esas cosas bonitas que Dios hace muchas veces, ¿verdad?, en nuestras vidas, sino que él aprende a mirar otra cara de la moneda, y él aprende ahora a mirar el área de las debilidades, el área de las deficiencias, el área de las desventajas, el área de los problemas. Todos los problemas, desventajas, deficiencias que sentimos que tenemos, generalmente lo miramos como un estorbo, lo miramos como algo que Dios, por favor, quita de mí este aguijón, quita de mí este problema, quita de mí esta necesidad, quita de mí esta situación. Y si tú quitas de mí esta situación, yo te voy a servir, mi Dios. Pero si no quitas de mí esta situación, yo no te puedo servir.
¿Cómo te voy a servir con esta debilidad? ¿Cómo te voy a servir con este problema? ¿Cómo te voy a servir con esta limitación y con esta desventaja? No te puedo servir, Señor. Me siento limitado, me siento con desventaja. Pero el apóstol Pablo entendió que cuando nos sentimos con mayor desventaja es cuando mayor ventaja tenemos delante de Dios. Aleluya. Tienes desventaja para con los hombres, tienes desventaja para los problemas, pero tienes ventaja para acercarte al Dios vivo, para ser bendecido, para ser fortalecido, ya no con tu propia fuerza, sino con el poder de Dios. Eso es lo que Pablo está aprendiendo en este proceso, y es la ayuda que Dios le envía, una gracia, un sustento para aprender a valorar sus debilidades, para aprender a gloriarse en sus debilidades, para entender el beneficio de sus debilidades. Las debilidades, cuando aprendemos a enfrentarlas correctamente, no se convierten en una desventaja, sino en una ventaja. Las debilidades, vuelvo a repetir, no son una desventaja, son una ventaja de parte de Dios. Una ventaja grande, una ventaja gloriosa, una ventaja maravillosa, donde podemos contemplar la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Cuando yo no tenía salida, Él me abrió salida. Cuando yo no tenía fuerzas, Él me dio fuerzas. Cuando yo estaba perdido, Él me sacó adelante. Cuando yo no tenía ni para comer, Él proveyó para mí. Él abrió las puertas de los cielos y derramó sobre mi vida bendición hasta sobreabundar. Ahí miro la gracia de Dios, ahí miro el poder de Dios manifestarse en mis debilidades. Mis debilidades son una puerta para que Dios entre y trabaje en mi vida. Son el acceso hacia Dios. Entre más fuerte se siente el hombre, menos siente que necesita de Dios. Aunque con nuestros labios digamos, yo necesito de Dios. Pero créame que cuando uno se siente súper fuerte y muy bien y muy completo en todo el aspecto, tengo dinero, tengo finanzas, tengo salud, mi familia está bien, tengo trabajo, tengo aquí, tengo allá, yo oro, mi vida está bien con Dios, me siento bien, me siento fuerte. No sientes la misma necesidad de depender de Dios, de confiar en Dios, de acercarte a Dios, de buscar a Dios. Pero las debilidades se convierten en una conexión para con Dios, se convierten en una puerta que se abre para tener acceso a Dios, a la presencia de Dios, al poder de Dios, a la gracia de Dios. Es una puerta maravillosa. Es como Dios lo presenta a través de Pablo, cuando Pablo dice de manera que de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades me voy a gloriar. He descubierto una ventaja en la desventaja. He descubierto un beneficio en el problema, en la debilidad. Ya no la miro como un estorbo, ya no la miro como algo negativo. Ahora entiendo que la debilidad es una puerta que se abre para yo tener mayor acceso a la gracia de Dios, al poder de Dios. Créelo, hermano, cuando más débiles estamos es cuando más nos hace sentir nuestra carne que estamos más lejos de Dios, más débiles, más impotentes, porque yo acá tan débil, tan miserable, batallando, sufriendo con el problema, con la situación, con la enfermedad, con lo que sea, y pareciera como que es cuando Dios se percibe más distante. Pero créeme, mi hermano, que cuando más débil te sientes es cuando Dios más cercano estará a tu vida. Es cuando esa puerta se abrirá más ampliamente, más grandemente, para darte acceso a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, al poder de Dios, a la presencia de Dios, a la paz de Cristo, a todos aquellos recursos maravillosos y hermosos que Dios ha prometido darnos, ha prometido obsequiarnos. Por eso el apóstol Pablo llega el momento que dice: yo de buena gana me gloriaré. Pero no piensen que me voy a gloriar en el título de apóstol que tengo. No piensen que me voy a gloriar en que ya fui arrebatado y llevado hasta el tercer cielo.
No piensen que me voy a gloriar en los milagros que he hecho, o en las almas que he alcanzado, o en todo lo que he realizado para la gloria de Dios. No, me voy a gloriar en las debilidades. Voy a mirar a la debilidad como un acceso maravilloso hacia Dios, como una oportunidad maravillosa para tener mayor cercanía con Dios, para que mi fe se desarrolle más, crezca más. Como dijo el siervo de Dios Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Yo creía que te conocía, pero ahora te conozco más de cerca. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, mis ojos han de ver a Dios. Aleluya. Es en mi debilidad donde más conozco a Dios. Es en mi debilidad donde más se revela Dios a mi vida. Es en mi debilidad donde Dios más se muestra real y verdadero a mi vida, a través de mi debilidad. Por eso dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Vuelve a repetir: por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Repito o pregunto: ¿usted se goza en las debilidades? ¿Qué hacemos en las debilidades? ¿Nos quejamos? ¿Renegamos? ¿Cuestionamos? ¿Interrogamos a Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a mí? Señor, ¿qué está pasando? ¿Que no me quieres? ¿Que no me amas? Te he pedido que quites esto de mí, ¿por qué no lo quitas? Señor, ¿qué está pasando? Y esa es la tendencia más típica. Imagínense, no solamente de usted y de mí, sino del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ese fue su primer impulso. 3 veces he rogado que me quites este aguijón, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo quitas? Te pedí una vez, Señor, y parece que nada pasó. Te vuelvo a pedir, Señor, y nada sucede. Y te vuelvo a pedir, Padre, con fervor y con insistencia, y parece que no sucede nada. Hasta que me hablas y me dices: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tus debilidades, la única razón por la que te puedes gozar. Nadie se goza así nomás por nomás en las debilidades. Las debilidades por naturaleza son una amenaza. Las debilidades por naturaleza son una desventaja. Las debilidades por naturaleza son un estorbo en nuestra vida. Por eso Pablo decía: quítame este aguijón, quítame este problema, quítame esta debilidad. Toda debilidad que uno pasa, que uno experimenta, que uno atraviesa, es un estorbo en la vida de uno, humanamente hablando. Es una desventaja, es una deficiencia, es algo negativo y desagradable que no queremos en nuestra vida, y que pocas veces, si es que alguna, nos causa gozo y alegría. Pero a Pablo le causaban gozo sus debilidades. O sea, el diablo nos ahorilla a la debilidad, y cuando nos ahorilla la debilidad, nos intimida, nos amenaza y nos dice: eres un inútil, no sirves, no puedes, no tienes con qué, no tienes fuerza, no tienes recursos, vas a morir, vas a perecer, vas a caer y no te vas a levantar, vas a quedar ahí tirado, nadie te quiere, nada le importas, y te comienza a marginar, echándote en cara todas tus debilidades, todas tus flaquezas. Comienza a marginarte con todo lo negativo, y comienza a acusarte y a hacerte sentir desgraciado. ¿Qué es desgraciado? Una persona sin la gracia de Dios. Una persona olvidada por Dios, una persona marginada por Dios. El enemigo te hace creer que entre más debilidades tienes y entre más debilidades pasas, es porque estás más marginado y olvidado por Dios. Es cuando eres más desgraciado, repito. O sea, eres una persona sin la gracia de Dios, que Dios no le importas a Dios, no vales para Dios, no estás en el pensamiento de Dios. Dios no se preocupa por ti, no te ayuda, etcétera, etcétera.
Eso es lo que el enemigo quiere que creamos en nuestras debilidades, y por eso las debilidades se convierten, en este caso, en el mayor estorbo de nuestra vida y en una de las mayores armas del enemigo que usa para estorbarnos. Al mismo Señor Jesús, la Biblia dice que cuando fue al desierto para orar y ayunar por 40 días, no fue hasta los 40 días que el Señor sintió hambre, sintió debilidad, no sentía que podía quizás más, porque humanamente hablando Él estaba en la humanidad y Él sentía hambre y sentía cansancio y sentía debilidad, y llega a Él el tentador en el momento de su debilidad más fuerte y llega a decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, queriendo manipularlo y moverlo a hacer lo que no era la voluntad de Dios, a querer superar sus debilidades de la manera incorrecta. Y el Señor Jesús responde y dice a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La misma gracia de Dios, en la misma presencia, el mismo Espíritu de Dios, es de lo que dependía el Señor Jesús. El Señor Jesús entendió lo que Pablo experimentó, El Señor Jesús lo experimentó en el desierto, en la tentación. El Señor Jesús lo experimentó en Getsemaní, cuando clama y dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo creo que pareciera que en su espíritu escuchó la voz de Dios diciéndole: no es mi voluntad que pase esta copa de ti. Mi voluntad es que bebas esa copa, es que pases por ese calvario, es que pases por ese sufrimiento. Dios mío, pero es doloroso. Sí, hijo, yo sé que lo es. Sí, pero mira, es difícil. Sí, yo sé que lo es en tu humanidad. Pero mira lo que va a pasar, y mira cómo van a tratar, y mira las maldiciones, y mira los golpes, y mira la muerte, y mira todo lo que voy a pasar. Es difícil, pero en esa debilidad, en ese calvario, en ese sufrimiento, vas a obtener el triunfo más grande que pueda obtenerse para la humanidad: salvación y vida eterna, perdón de pecados, sanidad, libertad, liberación, restauración. Vas a obtener el triunfo más grande, la bendición más grande que pueda haber para la humanidad entera. En ese proceso de dolor y de debilidad había triunfo, había victoria, había bendición. Y no solamente en lo que logró el Señor, sino en el proceso de la debilidad de Cristo es cuando más el poder de Dios estaba sobre de Él. Sobre Cristo estaba sosteniendo aquella humanidad el poder de Dios, la fuerza de Dios, para poder estar clavado en aquella cruz y mirar a aquella multitud que lo injuriaba, que decía: a otro salvó, que se salve a sí mismo. A ver, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Maltratándolo, agarrando palos y golpeándolo, diciéndole: profetiza quién te golpeó, a ver si eres profeta. ¿Quién te golpeó? Una burla, un escarnio. Era algo terrible, pero aún así Él pudo, con sus brazos abiertos y en los últimos momentos de su vida, decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los perdonó, perdonó a la humanidad, perdonó tu pecado, perdonó mi pecado, tu injuria, perdonó tu maldad, perdonó mi maldad. En esa cruz nos amó hasta la muerte, y eso solo se hace por medio de la fuerza del Espíritu Santo de Dios, por medio de la gracia de Dios. Así como Cristo pudo enfrentar la debilidad y tener victoria, es la manera como nosotros debemos de enfrentar la debilidad y tener victoria en el nombre del Señor y ver la gloria de Dios. No mirar la debilidad, repito, como un enemigo, sino como un acceso a la gracia de Dios, a la gloria de Dios, al poder de Dios, a la paz de Dios, a todo aquello maravilloso que muchas veces no podemos conocer en la fortaleza. No podemos conocer en la fortaleza. Hay cosas de Dios que solo se revelan en la debilidad. Hay aspectos de Dios
bendiciones de Dios, experiencias con Dios, revelaciones de Dios, entendiendo quién es Él, como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora te conozco, ahora mis ojos te ven. Es que hay cosas que conoces de Dios, que se muestran de Dios, que Dios muestra a tu vida, que no las mostrará en ningún otro momento y de ninguna otra manera, más que en tu debilidad. Más que en tu debilidad. Entonces, si uno dice: Señor, yo quiero conocerte más, Señor, ¿qué tanto me quieres conocer? ¿Qué tan de cerca me quieres conocer? Oh, Señor, yo te quiero conocer así, Señor, ser como uña y carne, Señor. Pues prepárate, hijo, porque no te va a gustar mucho el proceso, porque no me vas a conocer en tu fortaleza. En cuando más me vas a conocer es en tu debilidad. En tus debilidades voy a revelar aspectos de mi ser a tu vida. Me vas a conocer de maneras que van a quedar impregnadas en lo más profundo de tu ser, que vas a decir: gracias a Dios por aquel momento de debilidad, gracias a Dios por aquel problema, gracias a Dios por aquel proceso, gracias a Dios por aquella prueba, gracias a Dios por aquella necesidad, gracias a Dios por aquella debilidad. Porque si no fuera por ello, no hubiera conocido a Dios como lo conozco. Pero esto no es algo que sucede automáticamente. Muchos en su debilidad se amargan, muchos en su debilidad se deprimen, muchos en su debilidad se debilitan y se alejan de Dios. Muchos en su debilidad se desaniman. Muchos en su debilidad cuestionan a Dios y se convierten en incrédulos. Muchos en su debilidad eligen el camino incorrecto y buscan salir adelante de maneras incorrectas y terminan sufriendo consecuencias serias y graves. Entonces, no es que siempre que paso debilidades, porque paso debilidades, ya automáticamente voy a conocer a Dios. No, sino que es cuando yo entro por esa puerta de la debilidad de la manera correcta. Es cuando yo tengo acceso a Dios y aprovecho la debilidad para mi ventaja y no para mi desventaja. Aprovecho la debilidad para mi bien y no para mi mal. Entiendo que Dios pone la debilidad delante de mí y yo soy el que determino si la uso para bien o permito que el diablo la use para mal sobre mi vida, intimidándome, despreciándome, acusándome y echándome en cara tantas cosas negativas, diciéndome: eres esto, eres lo otro, eres inservible, no vales nada, no sirves, no saldrás adelante, nadie te quiere, a nadie le importas, y comienza a despreciarte de una manera negativa por tu debilidad, por tu problema, por tu necesidad, por lo que estás pasando. Pero es de uno el decir: Señor, yo no voy a dejar que la debilidad sea una desventaja para mí. Pablo estaba mirando la debilidad como una desventaja. Él le decía: Señor, te he rogado 3 veces que quites de mí este problema. Te he rogado, Señor, que quites esta situación, esta debilidad. Pero ahora he entendido algo diferente. Señor, si has permitido la debilidad, es con un propósito. No es simplemente casualidad, ni es para mi mal, es para mi bien. Si yo aprendo a usar esa debilidad para bien, va a ser una victoria, va a ser un escalón para escalar más alto y más cerca de tu gloria, de tu gracia y de tu presencia. Este estorbo no va a ser un tropiezo para mi vida, va a ser un escalón para mi vida, va a ser un escalón para mi vida. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra en el Salmo 110? Cuando el Señor expresa, dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. ¿Qué significa esto? Descansa, siéntate a mi diestra en mi poder. Descansa en mi presencia, descansa en mi gracia, descansa en mi presencia hasta que ponga a tus enemigos como un estrado. Un estrado significa un escalón, como un escalón, como un estrado de tus pies. Tus enemigos, en vez de que te destruyan, serán un escalón para que
que escales, para que crezcas, para que me conozcas más, para que mires mi gloria, para que mires mi poder, para que mires lo que yo quiero hacer en tu vida, lo que estoy haciendo en tu vida. Siéntate a mi diestra, descansa en mi poder, descansa en mi gracia, hasta que yo me encargue de tus problemas, me encargue de tus enemigos y los ponga como un estrado a tus pies, los use para darte crecimiento, los use para darte mayor fe, mayor confianza, mayor convicción, mayor cercanía a mi persona, dice Dios, a mi presencia, dice Dios. Entonces ese enemigo no va a ser una causa de tu desgracia, de tu destrucción. Va a ser un escalón para crecer, va a ser un escalón para crecer. Hermanos, cada problema que viene a nuestra vida, la intención de Dios es simplemente que sea un escalón para crecer. Hermano, tengo un problema, hermano, tengo una necesidad, hermano, tengo una debilidad. Simplemente comienza a mirarlo como un escalón para acercarte más a Dios, para crecer más espiritualmente, para fortalecerte más en Dios, porque ese enemigo, ese problema, esa necesidad solamente va a ser el medio para que se perfeccione sobre ti el poder de Dios. Amén, mis hermanos. Dele ese aplauso al Señor con todo su corazón. Veamos una escritura más, que el tiempo ya nos ganó. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31, un pasaje muy conocido. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué maravilloso, ¿verdad? La pregunta que comienza haciendo el Señor a Israel y ahora a nuestra vida: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué maravilloso. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor? Es decir, el pueblo de Israel, por supuesto que había sabido y había oído que el Dios eterno era el Señor. Claro que lo habían sabido, claro que lo habían oído, pero la pregunta es una pregunta de reflexión, es una pregunta que nos compromete, que nos confronta. Es una pregunta cuando dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor? Es como que nos dice: ¿por qué estás amedrentado por el problema? ¿Por qué estás sintiéndote desahuciado por tu debilidad? ¿Porque te sientes débil? ¿Porque te sientes con desventajas y con deficiencias? ¿Que acaso no has sabido? ¿Que acaso no has oído quién está en control de tu vida? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Señor? Que Él no se duerme, que Él no se cansa, que Él no desfallece, que Él no es un Dios descuidado, que Él no abandona a los suyos, que Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y si dio su vida por ti, ¿cómo no estará al cuidado de ti y de todo lo que pasas? ¿Cómo no se interesará por tu vida? ¿Cómo no se interesará por tu dolor, por tu necesidad, por tu problema? Eso es lo que les está queriendo hacer reflexionar cuando les dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? ¿No sabes quién es tu Dios? ¿Por qué te miras amedrentado? ¿Por qué te miras confundido? ¿Por qué te miras desanimado, desalentado por tu debilidad? ¿Acaso no sabes quién es tu Dios? Pero Señor, es que
tengo tantas desventajas, tantas limitaciones. Es que mira mi debilidad, Señor. Es que mi problema es tan grande y yo no puedo superarlo. Es que mi necesidad es tan grande, yo no puedo salir adelante. Es que mi problema es tan grande, yo no puedo hacer nada por superarlo. Señor, mira mi condición. Pero dice que no has sabido, que no has oído, que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Luego comienza a hablar de cómo Él trabaja. Él da esfuerzo al cansado. O sea, cuando te sientes cansado es cuando más vas a mirar la fuerza de Dios en tu vida. Cuando te sientes con fuerzas y dices, yo no estoy cansado, yo tengo mucha fuerza, no vas a percibir lo que es la fuerza de Dios en tu vida cuando tú percibes tu propia fuerza resaltando en tu vida. Es como estar en un lugar donde la luz está encendida y está fuerte, o estar al mediodía cuando el sol está encendido en su mero esplendor y prender tú una lámpara, una luz. Tú vas a mirar esa lámpara que ni alumbra. Prendes un cerillo, decimos en México, ¿verdad? Le llaman de otras maneras, en un fósforo, amén. Amén. Cuando prende uno algo así, ni siquiera se mira la luz que desprende cuando está en la fuerza del sol, en la luz del sol. Pero cuando prendes ese fósforo en lo oscuro, ¿verdad? Ahí es cuando miras cómo brilla de fuerte una pequeña lucecita. Entre más oscuro está, más brillará aquella luz, más percibes la luz. La luz del fósforo sigue siendo la misma, lo prendas en el día o lo prendas en la noche, pero es la percepción de uno. Como estás mirándola en medio de la luz del sol, se mira opaca y sin luz ese pequeño fósforo. Pero cuando la miras de noche en la densa oscuridad, se mira que alumbra y brilla bastante aquel pequeño fósforo. ¿Por qué? No porque cambió la luz o la capacidad de ese pequeño fósforo, sino cambió la percepción como uno mira aquello. Cuando uno se siente fuerte, es como que está de día. Es como que enciende el fósforo en el día. No mira que alumbra gran cosa. Una pequeña luz no es nada, no se percibe gran cosa. Pero entre más oscuro está, entre más densa está la oscuridad, aquel fósforo, dirás, cómo desprende luz. Es pequeña su llama, es pequeñito el fósforo, pero cómo alumbra, me abre camino. Con esta pequeña luz es suficiente para no tropezar en la oscuridad, es suficiente para abrirme camino, es suficiente para llegar a la puerta y para ir a donde quiero ir y necesito ir. Aunque sea pequeña la luz, hermano, si toda la luz de tu casa está apagada a medianoche y está oscuro completamente, te andas tropezando con todo lo que ni siquiera te acordabas que estaba en tu casa, porque estás a oscuras. Pero una pequeña lámpara, una pequeña luz, enciendes tu celular y es una tremenda luz enorme que encandila, porque todo está a oscuras. Pero enciende tu celular a mediodía en la luz del sol y no es nada lo que alumbra. Pues alumbra lo mismo, pero se percibe diferente. Cuando tú te sientes fuerte, no percibes el poder de Dios, aunque allí está. Pero cuando tú te sientes débil, percibirás, entenderás, asimilarás la grandeza, la belleza, el cuidado, el amor, la gracia, la misericordia de nuestro Dios sobre nuestra vida de una manera maravillosa. Podrás percibir lo grande, lo real, lo hermoso que es tu Dios. No quiere decir que cuando tú no lo percibes, Él no es grande. Él siempre es grande. No quiere decir que cuando tú no lo percibes, Él no es hermoso. Él siempre es hermoso. Él siempre es bueno. Él siempre es maravilloso. Pero no siempre percibimos, no siempre asimilamos su amor, su cuidado, su bondad, su grandeza, su gracia, su misericordia. La debilidad es la oscuridad, donde más brilla la gracia, el amor, el cuidado, la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Siempre ha estado el amor de Dios, pero es en nuestra debilidad cuando más
se deja ver, cuando más se percibe, es en nuestra oscuridad, es en nuestra deficiencia, es en nuestra limitación, cuando más lo podemos ver. Por eso dice el Señor: no te asustes de la oscuridad, no te asustes de la debilidad, porque en tu debilidad es donde vas a poder ver lo cerca que siempre he estado de ti, lo mucho que te he amado, lo mucho que te amé desde un principio y te sigo amando hasta hoy, el mucho cuidado que tengo de tu vida, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Vas a percibir, vas a entender, vas a asimilar lo que antes no podías asimilar de Dios, aunque siempre estaba presente sobre tu vida. Hay tantos favores de Dios que están presentes en nuestra vida y no los asimilamos, no los vemos. Tenemos un corazón sano que late 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día y todos los minutos y segundos de cada hora, y no lo valoramos hasta el día que sentimos que nos falla. Y entonces decimos: Dios mío, ayúdame. Y cuando Dios nos ayuda, pues ahí contemplamos la misericordia de Dios y le decimos: gracias, Señor, por un corazón sano, por un corazón que late sin problemas, sin deficiencias. Gracias, Dios mío, no me había dado cuenta del regalo tan grande, del privilegio tan grande que me has dado. Tomamos en poco típicamente las bendiciones de Dios hasta el día que miramos la limitación, la desventaja, la carencia, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Dios muestra en la debilidad, se muestra como la luz brilla en la oscuridad. Dios se deja ver en la debilidad. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que solo en la debilidad esté Dios. Dios está con nosotros en todo momento. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es fiel en toda ocasión. Pero uno no percibe esa luz, esa gracia, ese amor, ese cuidado tan especial como brilla en la debilidad. En la debilidad uno lo contempla tan maravillosamente que adora, exalta, engrandece y agradece a Dios con todo su corazón por esa misericordia, por esa gracia, por ese amor tan grande de nuestro Dios. Aquí me detengo. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor.